Askyurkipan kun hamaki siptasa. Waliki yaitichiri sinauro kipanaya. Askiru kipanay chiri. Askiuripanay yatichiri. Askyurkipan takenitaki. Churu wasitana caliente quiñane Aymaria Tecawisam. ¿Ya? Hoy nuevamente vamos a dar inicio a nuestro aprendizaje del idioma Aymara. Para empezar, vamos a cantar a la voz de 3. Maya, paya, kimsa. Kunata, kisa, ukila. Kumahmus, kunata, kisa, ukila. Monsmawas, ichach, mahaya, kisis, chahahata, wayista. Hiwanyah kaukinkaraki. Kunatakis haita wayista. Hiwanyah kaukinkaraki. Waliki, kumaha, kalyantañan. ¿Ya? Ayer hemos aprendido lo que son las ocupaciones, ¿no? Las ocupaciones. Ahora vamos a hacer preguntas, vamos a hacer conversaciones a partir de estas lo que son las ocupaciones. Entonces les voy a compartir la pizarra, vamos a hacer conversaciones básicas, luego vamos a complejizar. Kumah, una, luriritasa. Kumah, kuna, luriritasa. ¿Ya? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Ya? Nayaj, yatichiritua. Entonces, ahora estamos en segunda persona, ¿no? Entonces, humaj kuna luriritasa nayaj. Entonces, ¿qué cosa va a cambiar? Eso va a cambiar, ¿no? Nayaj arjatiritua, nayaj alakipatua, nayaj yetiquiritua, nayaj payapayatua, nayaj, ¿no ve? Entonces, simplemente esta ocupación va a cambiar. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Se entiende, no ve? Entonces, la terminación siempre va a ser tua, te y wa, ¿sí? Este te es esta misma, ¿sí? Este ta. ¿Ya? Este ta, solamente que está con elisión vocálica. Y wa simplemente es afirmación, eso hemos dicho, ¿no? Nayaji atichirito, esto significa que yo soy profesor, ¿ya? En este momento. Bien, vamos a preguntar, ¿ya? Empezamos, a ver. Edwin Gutiérrez, Jumaj Kuna Luriritaza. Tengo 5 minutos. A ver, Cristina Soria, Jumaj Kuna Luriritaza. Waliki Cuyaca. A ver, Cuyaca Celia Lisset, Jumaj Kuna Luriritaza. Waliki. Cuyaca Jane Sirpa, Kuna Luriritaza. Nayaj kuliritua. Waliki, Hilata Edgar Nina, Jumaj Kuna Luriritaza. Askirupan yatichiri nayaja yatichiritua. Hilata Edgar. Hilata Edgar Jonathan, Jumaj Kuna Luriritaza. Nayaj Aymara Aro Yatecheritua. Waliki, Hilata, muy bien. Hilata Moisés Mallea, Jumaj Kuna Luriritaza. Naya yatichiritua. Waliki. A ver, Cuyaca Judith Giovanna Chura, Jumaj Kuna Luriritaza. Nayaj nutricionista wa. ¿Ya? Nutricionista tua, ¿ya? Sofía Paja, Jumaj Kuna Luriritas Cuyaca.
Nayaj. Waliki, a ver. Kuyaka ana lanchipa, humakuna luriritaza. Nayaj yatichiritwa. Waliki, kuyaka Elena sirpa, humakuna luriritaza. Nayaj yatichiritwa. Waliki, Hilata José pasa, humakuna luriritaza. Nayaj katuki pakwa. Ah, ya, waliki. Kuyaka Luz Chambilla, humakuna luriritaza. Nayaj yatichiritwa. Ah, ya. Kuyaka Lina Limachi, humakuna luriritaza. Nayaj arjatiritwa. Ah, waliki. A ver. Kuyaka Miski Waira, humakuna luriritaza. Yatichiri hichuruj naya mak payiritwa. Ah, ya. Hichormanka pairita, ya, waliki. Manka payiritwa. Ya. Kuyaka Villa, humakuna luriritaza. Chacata, Kuyaka Nelfia. A ver, María Luisa Severich, Kuyaka, humakuna luriritaza. Nayaj kolirituta. Ya, colirito, waliki. Kuyaka Ruth, humakuna luriritaza. Nayaj koliriritwa. Ya, colirito, waliki. A ver, Gilata Armando Torres, humakuna luriritaza. Waliki yatichiri. Nayaja yatiqiritwa. Kumaraki nayaja yatichiritwa. Ah, waliki, waliki. Kuyaka Zulema Huanca, humakuna luriritaza. Nayaj secretaria yatichiri. Ah, ya, secretariatua, ya. Secretaria. Ya, Gilata Armando ha dicho ukamaraki, ¿no? Una palabra interesante. Ukamaraki. Ukamaraki, ¿ya? Esto significa así también, ¿ya? Así también. Así también, ¿no? Entonces, esto sirve para conjugar, ¿no? Entonces, yo puedo decir, soy profesor, además soy, o también soy, ¿no? Para eso sirve, ¿sí? También, así también. Conector. Como conector, pero más o menos así, ¿no? Entonces, Nayaj yatichiritua, ¿no? Nayaj yatichiritua, ukamaraki arjatiritua. ¿Qué estoy diciendo? Yo soy profesor y también soy abogado, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es para poder... voy a silenciar un momento, ¿ya? Y luego activan los micrófonos. Nayaj yatichiritua, ukamaraki arjatiritua. Eso es como conector para decir, así también soy, ¿no? En este caso estoy diciendo, soy profesor, pero también soy abogado. Eso estoy diciendo, ¿ya? Ukamaraki, ¿sí? Así también, o como también, ¿no? Entonces, conector, ¿no? Que sirve para expresar varias cosas más o menos, ¿ya? Ahora van a hacer la prueba, sí. Todos van a tener ahora, los que pregunten van a tener dos profesiones, ¿ya? Entonces van a utilizar este ukamaraki, ¿ya? ¿Se entiende, no ves? De ukamaraki. Sí, Nick. Muy bien, waliki. A ver, vamos a hacer la prueba. A ver, Kuyaka María Uchani, humaskuna luriritaza. Nayaj yatichiritwa ukamaraki itiritwa. Ah, waliki Kuyaka, a ver. Kuyaka Lina Limachi, humaskuna luriritaza. Nayaj arjatiritwa. Ukamaraki pitiri. Ya, waliki, Hilata Ladislau Flores, humaskuna luriritaza. Nayaj milk algeritua ukamaraki
Arhatiritua. Ah, waliki. Hilata Juan Yapu, Humaskuna Luriritaza. Nayaha Yatichiri Samaraki Uta Luririn Yanaptiri a veces Yatichiri. Ah, waliki. Muy bien. A ver, Juliaca. ¿Qué tiene que hacer? Lisbeth Vera, Humaskuna Luriritaza. Capta Juliaca Lisbeth. Y coge Pachawasitana. Hilata Jorge Salamanca, Humaskuna Luriritaza. Naya, comunicador social wa ukamaraki pitiliritwa. ¿Qué quieres decir? El último. En castellano. Tejedor. Ah, pitiri. Pitiriritwa. Pitiritua, ¿ya? Pitiri. Ahora, por ejemplo, en comunicador social, eso sí podemos decir, mira, comunicador social generalmente es el que informa, que trabaja en medios de comunicación, ¿no ve? Entonces, eso se dice yatiri. ¿Ya? Viene de yatiaña, de comunicar, ¿no? Yatiri, entonces, la persona que comunica, ¿sí? Nayaj yatiritua, ¿no? Es la persona, el comunicador como tal, ¿no? Entonces, tal vez puedes decir esto en vez de decir comunicador social, ¿ya? ¿Está bien? Ya. A ver, Janet Carvajal, Cuyaca, Jumascuna Luriritas. Cuyaca Janet. Naya pitiritua ukamaraki alhastua. Ya, arhatiritua, arhatua, ya. A ver, Cuyaca. ¿Qué tiene que ver con esto? Ivonne Kisbert, Jumascuna Luriritas. Ah, waliki. Cuyaca Ivonne Medrano, Jumascuna Luriritas. Ah, waliki. A ver, Cuyaca Isabel Achacollo, Jumascuna Luriritasa. Cuyaca Isabel. A ver, Gilata Fercho, Mascuna Luriritas. Gilata Fercho. Chacataraki, a ver, Cuyaca Faniluz Maita, Jumascuna Luriritas. No puedo ya. A ver, Quititas. A ver, Cuyaca Patricia, Jumascuna Luriritas. Naya Jaijiritwa, Ukamaraki Yatijiritwa. Ah, Waliki, Cuyaca. A ver, Cuyaca Perito, Jumascuna Luriritas. Naya palla tua ukamaraki katuki tua. Ah, ya, Katoki Pato. Ya, Cuyaca María Lina Sirpa, Jumascuna Luriritas. Nayaj Arhati Ukamarakeja, Nayaj Payarakitua. Ah, Waliki. Timbis, a ver, amparadita. Levanten la manito. ¿Quién quiere participar? Ya, Cuyaca Jumascuna Luriritas. Naya Ukamara Hakurit. Ah, Waliki. A ver, Gilata José Guarina, Jumascuna Luriritas. Naya Atichiritua, Ukamaraki, Alhatiritua. Ah, Waliki, Gilata José. A ver, Gilata.
Culiacán Javier, Chotoyo. Ya. Yo A ver, ya tichiri. A ver, Ampara, ahí está. Ya. Culiacán Sandra Aguilar. Más con una loriritas. Nayaj, Koliritua, Ukamaraki, Pusiritua. Ah, Waliki. Culiacán Giselle Lizárraga. Más con una loriritas. Nayaj yatilliritua ukamaraki arjiritua. Ah, Waliki. Culiacán Janet Sirpa. Más con una loriritas. Nayaj Kuliritwa Ukamasti Aljiritwa. Ya. Culiacán Miski Guaira. Con una loriritas. Hiti Naya Mak Payiritwa Ukamaraki Panca Calqueritwa. Ah, Waliki. Culiacán Julia Gutiérrez. Más con una loriritas. Nayaj arjiritua Hani sumistas kit Culiacán. Hani sumistas kit. No se ha escuchado bien. A ver, Culiacán Julia, Juna. A ver. Ya. Ah, Hani sumistas kit. No se escucha bien. A ver, Culiacán Ana Lanchipa. Jumas con las loriritas. Nayaj Yatichiridwa Ukamaraki Hakuritwa. Waleki, Culiacán Judith Giovanna. Jumas con las loriritas. Nayaj Hakuritwa y Ukamaraki Masajistatwa. Ah, Waleki. Culiacán Eduarda Callisaya. Jumas con las loriritas. Nayaha Yatichiritwa Ukamaraki Aljeritwa. Ah, Culiacán Nancy Mani. Jumas con las loriritas. Nayar, Ingeniería de Sistemas, Ukamaraki, diseñador gráfico, Ritua. Ah, ya, Waleki. Culiacán Fanny Luz Maita. Jumas con las loriritas. Nayaj Yatichiritwa Ukamaraki Itiritwa. Ah, Waleki. A ver, Culiacán Nancy, ¿no? Culiacán Nancy, más con unas loriritas. Creo, ya dije, a ver. Ah, ya. Nayar, sí. Culiacán Jenny Centeno. Ampara de Calla Jata. Jenny Centeno. Nayaj Arjatiritwa, Ukamaraki, Koliritwa. Waleki Jenny. Culiacán Elfia, más con unas loriritas. Nayaj Yatichiritwa Ukamaraki Manka Payañatu. Iritwa, ya. Culiacán Graciela Rojas, más con unas loriritas. Nayaja Yatichiritwa Ukamaraki Aljasiritwa. Ah, ya, Waleki. A ver, ¿qué te empieza? Gilata Edgar Nina, más con unas loriritas. Nayaja Yatichirito Ukamaraki Kuchi Capiritwa. Ah, ya. Ya. Muy bien. Dice Cuchi Capiri. Cuchi es chancho, cerdo, marrano, puerco, no todos los nombres que quieran dar. Ahora, capar es castrar, ¿ya? Entonces, Cuchi Capiri, castrador de chanchos. Bien, ahora esto ya saben, ¿no? Es cuando les preguntan, entonces ustedes responden de esa forma. Bien, ahora en tercera persona, ¿sí? Cuando les pregunten, ¿tu papá a qué se dedica? ¿Tu amigo a qué se dedica? ¿Tu enamorado, enamorada, a qué se dedica? ¿No? Tercera persona, ¿ya? Entonces, vamos a hacer preguntas en tercera persona, ¿ya? Entonces, Jupaj, una, Lurisa. ¿Qué hemos quitado del anterior? ¿Qué cosa no hay? Este tano, ¿eh? Sí.
¿sí? Simplemente para tercera persona quitamos eso, ¿ya? Tanto en la pregunta como en la respuesta. Jupaj kuna luririza, ¿no? Jupaj, no sé, arjatirigo, ya, mecánico, asquichiri se dice, ¿no? Asquichiriwa, ¿ya? Entonces aquí igual ya no colocamos ese sufijo ta, ¿no? Lo eliminamos. Ahora cuando les pregunto, no siempre voy a decir jupaj, 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 ¿no ve? Entonces esto va a cambiar, ¿no? Yo voy a decir tatamaj, ¿no? O sea, cuyakamaj, hilamaj, monirimaj, ¿no? Voy a cambiar esto, ¿sí? Kuna luriris, ¿ya? Está bien. Aquí va a cambiar también el asquichiri, ¿no ve? Asquichiri, ¿no? Entonces, jupaj kuna luririce, jupaj manca payawa, ¿no? Jupaj kuna luririce, jupaj panca kelkeriwa, jupaj kuna luririza, jupaj arjatiriwa, jupaj kuna luririza, jupaj, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Qué significa el ataque que hemos quitado? Sufijo ta, ¿sí? Es en primera persona. Más adelante voy a decir, es como marcador de personas más o menos, la función, ¿ya? Ya te quiere, ¿cómo se podría decir? También es, digamos, abogado o algo así. Ya. También. Ukamarakiu, vas a decir, ¿ya? Tercera abogado. persona estamos, ¿ya? Ukamarakiu. Abogado. Asquichiri. Ukamaraki, ¿sí está bien? Arjatiriwa. Arjatiriwa. Lo único que estamos quitando es el sufijo ta, nada más, ¿ya? Tanto en la pregunta como en la respuesta, ¿sí? Jupaj kuna luririza, jupaj asquichiriwa, o puede ser jupaj kuna jupaj asquichiriwa, ukumaraki arjatiriwa, ¿no? Dos profesiones, ¿ya? O dos ocupaciones. ¿Sí? ¿Y atichiri qué profesión sería amauta? Amauta. Amauta, sabio. Amautiri. Sabio, ¿sí? Sabio. Pensador, filósofo. Sí, podría ser pensador, filósofo. Sí, eso podría ser amauta. ¿Ya? Disculpe, Yatichiri. ¿Cómo ¿Sí? se diría psicólogo? Psicólogo. Amuitiri. Amuitir, el que hace reflexionar, el que hace pensar. Pero psicólogos no siempre tratan a los locos, ¿no? Entonces, psicólogos nomás, ¿ya? Psicólogos nomás. ¿Ya? Porque ahora se habla de psicología positiva, ¿no ve? Sí, sí. Ahora muchos van al médico, al donde psicólogo, cuando están enfermos, cuando tienen algún trastorno, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que se sienten sanos? O sea, no tienen que ir al psicólogo, ¿no? Entonces, ahora se habla de la psicología positiva, ¿no? Entonces, también tienen derecho a ir al psicólogo ellos, ¿no? Entonces, psicólogo nomás, ¿ya? Yatichiri, trabajador social. Igual, manténganlo nomás trabajador social, ¿ya? Entonces, todas aquellas profesiones que no hay, por ejemplo, ingeniero, arquitecto, no sé, algunas profesiones, entonces manténganlo nomás en castellano, ¿sí? Pero terminación gua, pónganle, ¿no? Nayak ingeniero tua, ukamaraki arquitecto tua, ¿no? Entonces siempre la terminación gua al final para poder afirmar, ¿no? Las ocupaciones. ¿Vale, Kit? Yatichiri, por favor, ¿podría traducir la pregunta? Él o ella, ¿a qué se dedica o en qué trabaja? Gracias. La respuesta, él o ella es mecánico, ¿no? Así también es, ¿no? Ahora pueden responder solamente. Y si se refiere, digamos, por ejemplo, me pregunta él cómo está, igual que yo, digamos, es tantos, algo así, o sea, decir que tienen la misma profesión que yo. Es de eso. Ya, pero para responder de esa forma, primeramente tendría que preguntarte a vos, ¿no? Sí, entonces yo digo, Jumaskuna luriritaza, ¿no? Nayaj yatekeretua, Jupasti, ¿no? Ukakik paraki, ¿no? Ukakik paraki. Mismo es. Igualmente. Mismo, ¿no? Igualmente, ¿no? Uka
Kikparaki. Uka Kikparaki. ¿Ya? Igualito. El mismo, ¿no? Eso. Pero previamente tiene que haber respuesta para decir Uka Kikparaki, ¿no? Pero si yo te pregunto, ¿has que Kipan Cuyaca, ¿no? ¿Has que Kipan ahí? Jupaj Kuna Loriris, Uka Kikparaki, no tiene ningún sentido, ¿ya? Entonces, previamente debe haber respuesta para decir Uka Kikparaki, ¿ya? Ah, ya estoy bien, muchas gracias. Ahora, una pregunta he hecho, ¿no? De hecho, ya sabe, ¿no? Este sufijo isti, ¿se acuerdan para qué sirve? Pregunta. Pregunta, ¿no? Y esto significa, ¿ya? En pregunta. Pero no, así solito no funciona, ¿ya? Como es sufijo, tiene que trabajar con una palabra raíz necesariamente, ¿no? Entonces, isti no significa y, ¿no? Sino está con una palabra raíz, ¿no? Entonces, yo he dicho jupa, ¿no ve? ¿Qué es jupa? Él o ella. Él o ella. Entonces, jupasti, entonces, y él y ella, ¿no? Para no estar volviendo a redundar con la pregunta, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, a ver, vamos a hacer la prueba. A ver, cuya gilata Edgar Nina. Jumaj kuna luriritasa. Nayaja yatichiritua. Jupasti. Jupa Ukamaraki. Ah, ya. Entonces, yo estoy diciendo, ¿a qué te dedicas, Edgar? Él me dice que es profesor. Estoy haciendo referencia a la misma pregunta, ¿ya? Jupasti, ¿no ve? Entonces, el isti es ita, y, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, yo estoy preguntando, Juman sutimaj kunasa, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, ¿no ve? Nayan sutijaj Romano. Jupansti, Jupan sutipaj Alejandra, ¿no ve? Entonces, es después de una pregunta, hace referencia a la misma pregunta. ¿Se entiende, verdad? Vale. Ya, sí. Muy bien. Entonces, ahora hacemos para tercera persona, ¿ya? Entonces, yo voy a cambiar lo que está en círculo, el jupa, voy a poner sujeto, voy a poner familia, ¿ya? Y ustedes también cambian en función a eso y también la profesión, ¿no? La ocupación. Ustedes, ¿sí? ¿Cómo sería el trabajo en empresa de plásticos? Jupaj, Kari, Lurinagan, Lurayan, Irnaqe, tal vez, ¿no? Plástico como tal solamente se mantiene en castellano. Alguna vez se escuchó caría, ¿no? Caría. Entonces, puede ser plástico o nailona, no sé, depende, ¿no? Entonces, tal vez nombre de la empresa nomás, ¿no? ¿Ya? Yatichiri, ¿eso no sería ser obrero? Sí, puede ser Irnaqeri nomás, ¿no? Jupaj, pero quiere especificar que trabaja en una empresa X, ¿no? Por ejemplo, es como decir, él trabaja en Pollos Copacabana, digamos, ¿no? Entonces, pueden utilizar el mismo nombre en castellano y solamente aymarizar un poco, ¿no? Jupaj, Pollos Copacabanan, Irnaqi, ¿no ve? Pongamos eso como respuesta. Voy a poner un ejemplo. Jupaj, Pollos, Copacabanana, Irnaqi. Entonces, ¿qué estamos aumentando? Simplemente al nombre le estamos aumentando el na, la terminación, y Irnaqi, ¿no? Y obviamente el sujeto, ¿no? Entonces, puede ser cualquiera. Por ejemplo, Jupaj Manacuna Irnaqi. Jupaj Universidad Católica na Irnaqi. Jupaj Umsana Irnaqi. Jupaj Embajada Americana na Irnaqi. Jupaj Telefericuna Irnaqi. Él trabaja, aquí estoy diciendo, él o ella trabaja en Pollos Copacabana. Na significa en, ¿ya? En. Irnaqi es trabajar, ¿no? Trabaja en todo caso, la conjugación. Él o ella, ¿ya? Entonces, aquí pueden cambiar lo que sea, ¿no? Eso podría ser otra respuesta, ¿ya? Entonces, Jupaj, aeropuerto na Irnaqi. Jupaj, incluso pueden colocar lugares, ¿no? Jupaj, Santa Cruzana Irnaqi. Jupaj Brasilana Irnaqi, Jupaj Chilina
Irnaqi, Jupaj, no sé, Españana, Irnaq, puede ser lugar, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para especificar más, ¿ya? Aquí, para poder especificar el lugar donde trabaja. Aquí solamente estamos diciendo, por ejemplo, Jupaj Asquichiriu, él es mecánico, pero no estamos diciendo dónde, ¿no ve? Incluso podemos complejizar, pero un poco eso, ¿ya? Entonces puedo decir, ¿no? Jupaj Arjatiriwa, juzgaduna Dona Irnaqi, ¿no ve? Él es abogado y trabaja en el juzgado, ¿no ve? Entonces eso sería tal vez una respuesta completa, pero por el momento solamente aquí, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Me preguntas? Deme un segundito, por favor. Un segundito. Pastorcita. Practiquemos nosotras, chiquilla, Culiaca, Quilata, mientras llegue el profesor. Kunhamakistas Culiaca. Waliki, Humasti, Kunslur Luriditasa. Naya, Yatekas Hichaja. Ukamaraki Naya, Aymar Aru Yatektua. Yatekiritua sería, ¿no? El iri. Aliki Culiaca, Yatecañano como pan pachan o taj pachani. Takechu Imampi Yatecañani. Waliki Ukamaj. Hichuru Kunch Payasipjata. Humaculiaca Kunlurtaja. Naya Hichuru Payiritua. Payiri. Kuns Payiritata. Manca. Machay. Culiaca Miski. ¿Qué significaba asquichiriwa? Hacerlo bonito. Por ejemplo, Añasco Asquichiri, arreglar auto. Mecánico. Añasco es auto y Asquichiri es como arreglar bonito, arreglar bien. Entonces, mecánico apuesto. Mecánico, correcto. Ya, gracias. Bye, bye. Bye, bye, Culiaca. No, de nada. Janiu Kunat Saculiaca. Ahí está. Practiquemos, chiquilla, aprovechemos que el profesor no está. Chucuri es costurero. Chucuri. Irpiri es director o directora. Irpiri. Epiri, cargador o cargadora. Epiri. El Pere, escritor o escritora. Kunspairitata, ¿qué significa? ¿Qué es lo que cocinas? Kunspairitata, ¿qué es lo que estás cocinando?
Saguri, tejedor. ¿Se acuerdan que dijo el profesor Capuri? Capuri dijo no. ¿Cómo dijo? Saguri. Capuri, ¿no? Capuri es. Capuri dijo a palillo, ¿no? Pitiri. Ah, Pitiri. Pitiri dijo a palillo y Saguri dijo en 4 esquinas. Como ¿En el suelo? atelar. Saguri. Atelar. Entelar ha dicho, sí. Ya, waliki, kutinjtua. Alguien ha dicho Capuri. ¿Saben qué es Capuri? No me acuerdo. Ya, eso, muy bien. El que hila, ¿no ve? El que hila es Hila. Capuri. Ya, Capuri. Waliki, a ver. ¿Y qué es hilar? Capuña, hilar, verbo hilar, capuña. Pero, Ahora, ¿cuál es la acción de hilar? ¿Hilar con la punta? hilar. ¿Cómo se escribe, Yatichiri? Este es capuña, esa es la acción como tal. Capuña, capuña. Yatichiri, capuña Ahora, capuri. Es transformar de vellón a lana. ¿Correcto? Ah, ya. Entonces está, ¿cómo dijo usted? ¿A palillo? No. A palillo es itiri, itaña. Pitiri, apuña y Ahora saguña. sauri es otro. Ya. Sauri. O saguña. Apuña, itaña, saguña son los verbos, ¿no? Ahora capuri, itiri, sauri es la ocupación. ¿Ya? Ya, vale. Bien, alguien quería preguntar, no sé quién era. No Yatichiri, Sí. era yo. Yatichiri, ¿conoces en referencia a una persona que es independiente Que vaya muy bien. o que trabaja por ya. cuenta propia? Ya, podría ser, a ver. Pero igual podemos especificar por cuenta propia, pero ¿en qué, digamos, no? Entonces podríamos especificar tal vez con esta segunda respuesta. ¿Ya? Que tiene un negocio independiente. Entonces, su paja al jiriwa o al akipawa, ¿no? Entonces, igual estás diciendo que es independiente. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, lo que sí, digamos, puede haber respuesta en una tercera persona es de forma negativa, ¿no? Ya saben, ¿no? Hanib yatkti, ¿no? No sé, ¿no? Hanib yatkti, ¿no? Kunapuniskchi, ¿no? A ver, aquí algunos así dicen. Hanib yatkti, kunapuniskchi. ¿Qué es lo que será? Yo no sé qué será. No sé qué siempre será o qué será, ¿no? O a qué se dedicará, ¿no? Kunapuniskchi, ¿no? O pueden decir Hanib yatkti nada más o Hanib yatkti, kunapuniskchi, así, de forma completa. Por eso estoy poniendo esta barra intermedia. ¿Ya? Ahora sí, hagamos el ejercicio. A ver. Ampara nagaita phatia, nagai ya. Juliaca Sandra Aguilar, Jumaj Ano. Juliaca Sandra Aguilar, Tatamaj Kuna Luririsa. Tatahaj. Tatahaj kuliriwa. Waliki. Juliaca Ana Lanchipa, Mamamaj Kuna Luririsa. Mamamaj. Mamajaj. Yapuchirigua. Ya, waliki. Kuyaka Fanilus Maita. Monirimaj Kuna Luririsa. Monirijaj Yatichiriwa. Waliki. Hilata Edgar Nina. Tatamaj Kuna Luririsa. Tatajaj, Payawa. Waliki. Kuyaka María Esther Zapana. Mamamaj Kuna Luririsa. Mamaja Kayiriwa. Waliki. Kuyaka Sofía Paja. Hilamaj Kuna Luririsa. Hilajaj Aut Ewiriwa. Ya. Kuyaka Elena Sirpa. Achilamaj Kuna Luririsa. ¿Cómo me llamo, profe? Achilamaj Kuna Luririsa. Achilaja Yapuluridiwa. Ya, waliki. Kuyaka Miski. A ver. Kuyaka Maj Kuna Luririsa. Nayan Kuyakajaj Pakekun Sawiriwa.
Saureo. Ya, taque con seguro. Tejeto. Muy bien. Kuyaka Melfia. Gilama kuna lurerisa. Nayaha Hilaha Lureriu. Ya, Kuyaka Judith Giovanna. Tatamah kuna lurerisa. Tatamas. Tatajaj. Tatajas Aljiriwa. Ah, Waliki. Gilata Edwin Gutiérrez. Gilamah kuna lurerisa. Hilaha, Yatichiritua. Yatichiriwa. Ok, Waliki. Kuyaka Berito. Kuyaka kuna lurerisa. Perito. Kuyaka kuna lurerisa. Chacata, a ver. Kuyaka María Uchani. Awichu más kuna lurerisa. No es tampoco. Acá está pues. Tanto el buscar en la mañana. Kuyaka María Uchani. Awichu más kuna lurerisa. Awichamaj Itiritwa. Awichuja Itiriwa. ¿Ya? Kuyaka Celia. Munirimah kuna lurerisa. Munirija, técnico instalador agua. Ah, Waliki. Gilata Javier. Mamá kuna lurerisa. Mamá Alhasiriwa. Ah, Waliki. Gilata José Guarina. Masima kuna lurerisa. Masija auditoriwa. Ah, auditorado. ¿Ya? Auditor. Kuyaka Luz Chambilla. Kuyaka Mascuna lurerisa. Kuyaka Hakuriwa. ¿Ya? Waliki. ¿Qué A ver, amparanak aitaphat yaqipanak ayaqapata. Ya, los que ya han participado van a bajar la manito y los que no levantan la mano. ¿Ya? A ver, Kuyaka Zulema. Tatamah kuna lurerisa. Tatahak Aschiriwa. Ya, Askichiriwa. Waliki. ¿Quién ves? Ya, creo que todo, ¿no? ¿Se ha comprendido? ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profesor. Si usted me hace la pregunta y yo le digo, usted me pregunta qué es lo que hace mi hermana, yo le digo Nayan Kuyakajá Saguri Tawa. ¿Está bien? No, Sauriwa. Ese ta ya le hemos dicho en tercera persona, no. Sauriwa. Pero estoy hablando de mi hermana. Por eso, pues. ¿Segunda persona o tercera persona? Tu hermana es tercera persona. Segunda persona serías tú, ¿no ve? O sea, si yo te preguntaría a vos, una luriritas, estoy hablando, estamos en primera y segunda persona. Pero Ya, si y yo diría Saguritawa. Sauritua. Hemos dicho en las respuestas sin la vocal A, ¿no ve? Jumah kuna luriritaza, nayah sauritua. Ahora en tercera persona, jupah kuna luririsa, sin el sufijo ta. Jupah, o digamos, kuyakamah kuna luririsa, kuyakajah sauriwa, ¿no ve? Así como está escrito ¿El tawa aquí. no tiene ningún significado en ninguna persona? ¿No se usa para responder? Por eso en primera persona o en segunda persona sí hemos hecho, ¿no ven? ¿Cómo hemos preguntado? Aquí está, les vuelvo a escribir. Jumah kuna luriritaza. Ahí está la pregunta. La respuesta. Nayah sauritwa. Ahí está. Entonces, hemos dicho en segunda persona van a utilizar este sufijo ta tanto en la pregunta como en la respuesta. ¿Ya?
Ahora, Ya. en tercera persona, aquí ya no utilizamos el sufijo ta, tanto Sí, en la ya pregunta me ni queda como en claro, la respuesta. profesor. Muy bien, eso nomás. Gracias. Waliki. Ya, ahora vamos a hacer combinado, ¿ya? En segunda y en tercera persona, unos 5 más, ¿ya? A ver, Amparana Aitarabham. Yati Chiri, un momento. ¿Qué significa Ukachi Parachi? Así también, Lo mismo que Ukamaraki. eso, Ukamaraki, ¿no? No, abajo. ¿Dónde? Ukachi Parachi. Ah, Ukakik Paraki, igual. Igual. Igualmente, ¿no? Entonces me dice, ¿a qué te dedicas? Soy profesor. Y tu esposa, digamos, ¿no? Así también, ¿no? Igualmente, ¿no? Y estoy diciendo, es igual profesora, pero tiene que haber una respuesta previa, eso hemos dicho, ¿no ve? Porque si me dicen, ¿vos a qué te dedicas, no? Ukaki para qué, o sea, no tiene ningún sentido, ¿ya? Tiene que haber una respuesta previa, entonces hace referencia a eso, ¿ya? Ya, ahora sí, a ver, Calteñani, Berito, Jumaj Kuna Luriritaza. Naya Luritua Paya Tatamaj Kuna Luririsa. Ukamaraki Paya así es. Ya. Ya. Uliaka María Lina, Jumaj Kuna Luriritaza. Nayaj Arhatiritua. Muniri Masti. Payagua. Ah, ya, Paya. Ya. Cuyaca policía militar. Ya. A ver, María Luisa Severich, Jumaj Kuna Luriritaza. Juma Coliritua. Nayaj. Coliritua. Tatamasti. Tatamati. Tatajaj. Quirigua. Chofer. Ya. Iwirigua, ya. Algo que ya hemos practicado, pero sin embargo es importante repasar, ¿ya? Voy a borrar esto, ya tienen anotado, ¿no ve? Esto vamos a repasar. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Tatama. Tata es papá, ¿no ve? ¿Sí? O por ejemplo, Gila, ¿ya? Gila. Es hermano. ¿Sí? Ahora yo le digo, Gilamaj. ¿Qué estoy diciendo, Gilama? Tu hermano. Tu hermano. Tu hermano, perdón. Gilamaj Kuna Luririsa. Tu hermano. Risa, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿A qué trabaja? ¿No ve? Gilamaj Kuna. Ahora, si le estoy preguntando, ¿tu hermano a qué se dedica? La respuesta, ¿cómo sería? Mi hermano, ¿no ve? Entonces la respuesta, ¿no ve? Mi hermano, ¿sí? Entonces muchas veces me responden así, ¿no? Yo les pregunto, ¿Gilamaj kuna loris? ¿Gilamaj? ¿No ve? No sé, Itirigo, ¿no? ¿Cómo se diría Yatichiri si solo está estudiando? Itirigo, ya ahorita vamos a responder. Gilamaj Itirigo. Entonces, si yo le pregunto, ¿Gilamaj kuna loris? ¿Tu hermano a qué se dedica? La respuesta, tu hermano es tejedor. Entonces, no, pues yo no estoy preguntando de mi hermano, ¿no ve? Entonces, eso siempre se van a acordar. Esto, entonces, el ja. ¿Ya? El ja. Gilajaj, ¿no? Masijaj. Es sufijo posesivo, exactamente. Posesivo, primera ¿no? persona. Ahora bien, otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando pregunto en tercera persona, ¿no? Digamos, digamos, ¿no? Tatapa. Kuna luririsa, ¿no? Gilapaj o Gilapaj kuna luririsa. Estoy refiriendo, digamos, en este momento estoy sentado, estoy con mi esposa y mi esposa tiene su hermano. Estoy haciendo referencia a esa persona, ¿ya? Gilapaj kuna luririsa, ¿no? Entonces la respuesta, Gilapaj también. Gilapaj itiriwa, su hermano es tejedor, ¿sí? Entonces, se van a acordar de estos sufijos posesivos, el jamapasa, ¿ya? ¿Alguien quiere preguntar? La primera, la paz kuna luririsa, ¿cómo sería en español? Bueno, aquí lo que está escrito, Gilapaj kuna luririsa, su hermano, ¿a qué se dedica? La respuesta es, su hermano es tejedor. Palillo.
¿Sí? Entonces, este es el sufijo posesivo. Eso nomás quiero que se ubiquen bien, ¿ya? Entonces, practiquen, ¿no? Les he enseñado, ¿no ve? Uta, ¿no ve? Casa. Utaja. Taja, mi casa. Mi casa. Utapa, utapa, o utama, utama, tu casa. Utapa, su casa. Utasa, Nuestras casas. Kamapasa, ¿sí? Entonces, simplemente eso va a conjugar. El ja, el ma, pa y el sa. ¿Sí? El jamapasa. Es mi, tu, su, nuestro. ¿Sí? Entonces, eso va en las preguntas y respuestas, ¿no? Eso tiene que estar muy bien. ¿Ya? ¿Alguien más quería preguntar? Sí, yo te quiero, si digamos, por ejemplo, me preguntan Gilamá con la Luribisa, yo quiero decir que solo está estudiando. Ah, ya no está haciendo nada. No estudia ni trabaja nada. No, ¿sí? está estudiando. Ah, ya. Ah, yo pensé que era el ni trabaja, ni estudia, ni nada, nada. Ya, entonces, está estudiando. Jupaj yati kaskiwa. ¿Ya? Jupaj yati kaskiwa. Él está estudiando. ¿Ya? O puede ser directamente, ¿no? Si yo estoy preguntando ocupación, profesión, entonces jupaj yati kiriwa. ¿Ya? Yati kiriwa. Esto es una conjugación en, ¿cómo se dice? En presente activo, creo que, ¿no? Entonces, ya te casquivo. Él está aprendiendo, ¿sí? Ahora, él es estudiante, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar? Yatichiri, ¿Sí? ¿sería Jupaj Jaira Jararanku? Ah, ya, eso es flojo. Eso es flojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jupaj Jaira Jararankua, ¿no? Él es un flojo, ¿no? Puedo decir, pero... Jararanku, es un lagarto. Es un lagarto. De profesión, ¿no? Pues. Es un flojo de profesión. Claro, como ocupación sería, ¿no? Pero no, o sea, cuando no hace nada, digamos, Jupaj, Haneu con Slorquete, ¿no? Jupaj. Slorquete. Haneu con Slorquete. Slorquete. Utangas kakiwa. Utangas kakiwa. Jairawa. Ya, mentira. Universidad sería Yatecañ Uta. Sí, Hacha Yatecañ Uta. Hacha Yatecañ Uta. Bajane con Slorquiti, Utangas Kakiwa. Él no hace nada, está en la casa nomás, ¿no? Jairawa, eso es adjetivo, por si acaso, ¿no? Hasta ahí pueden responder, hasta aquí nomás, ¿no? Por si acaso te ponen. ¿Qué es Jairawa? Es flojo. Es flojo. Ya, pero no siempre por flojo, a veces están en la casa, ¿no ve? A veces no hay oportunidades, hay muchas cosas, ¿no? Hasta ahí nomás, ¿ya? Vale, ¿cuánto cueñane? Karur wasitan istañano. Ya, Tichiri, edificio Germán, ¿no? Tercer piso, no, quinto piso. ¿Ah? Hoy día es miércoles. 7. Hoy día, piso 7. ¿A qué hora es? Perdón. De 1 a 3 de la tarde voy a estar. Ah, ya. De 1 a 3, 7, ya. Perfecto. ¿Podría repetir la traducción, por favor, de la última respuesta? Él no hace nada. Él no hace nada, está solamente en casa. Gracias. Bye. Vale, que chaja. Sí. Una pregunta. Tal vez no va al tema. ¿Qué significaría? Ahora vamos a dedicar esta canción. Vamos a dedicar esta canción. Sí. Chaja acá Jail Aracañanewa, puedes decir, ¿no? Chaja Jail Aracañanewa. Ahora se lo vamos a cantar. Jail Aracañanewa. O quieres decir yo te voy a dedicar, ¿no ve? Quieres decir en plural, ¿no ve? Ahora sí, te vamos. Ya. Para la radio, digamos. Y ahora por ejemplo, en singular, ¿no? Hichaj. Jail Aracamawa. Jail. A ti te lo voy a cantar. Aracamawa. Sí, ahora te lo voy a cantar, te lo voy a dedicar, no sé. ¿No ve? En segunda persona, ¿no? En singular. Ahora te voy a cantar, te voy a dedicar, ¿no?
Exacto. Ahora, si quieres, ahora te vamos a cantar o te vamos a dedicar, ¿no? Chaj, Hail Araqab Hamao. Hail Araqab Hamawa. Ya, ese es en plural, ¿no? Ahora te lo vamos a cantar o te vamos a dedicar. Waliki. Leki. Chaja, Hailin Tañan, ¿ya? Chaja, Hail Araqab Ham, ¿ya? Ya, mentira. Tiene Haiguiña, ¿no? Que es cantar, ¿ya? Taquini a la voz de 3. Maya, paya, kimsa. Kunata, kisa, urpila. Kumahmus, payista. Kunata, kisa, urpila. Musmawasa, sista. Ichaja, kaita, wayista. Tuimahajla, kisiskiwa. Ichaja, jata, wayista. Kiwanya, kinkaraki. Kunata, kiskaita, wayista. Kiwanya, kinkaraki. Aliki, karurkam, taqini. Karurkam, taqini.